Disfruta de este nuevo episodio con el Dr. Víctor Echeveste, especialista en oftalmología y retina por la Universidad de Monterrey, así como en ultrasonografía oftálmica por la Asociación para Evitar la Ceguera en México, avalado por la UNAM. Es uno de los pocos especialistas en el país que realiza ultrasonido ocular de manera tan específica y estandarizada. Esperamos que disfrutes mucho de lo que te compartimos. Y hey, no olvides darle clic en la campanita y suscribirte. Es para que estemos actualizados juntos. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que vienes de trabajar, no es fácil. Después de todo lo que tienes que hacer día con día, de veras aprecio mucho que te des el tiempo de estar aquí, ¿ok? Con Ya, mucho gusto. ya tu intro se dijo a lo que haces, a lo que te dedicas, tu currículum y demás, ya se dijo en la introducción del video. Entonces me voy a como que a centrar un poquito más directo a lo que vamos a hacer, que es platicar de ultrasonido ocular pues como que en sus modalidades más específicas, ya sabes, ultrasonido modo A, modo B, VM, Doppler, demás, creo que tú eres el boss aquí en el noreste del país que está haciendo ahora todo esto. Eh, Me gustaría empezar a preguntarte por qué decidiste ultrasonido. O sea, tú hiciste oftalmo general, luego hiciste retina y luego te aventaste a hacer ultrasonido, pero en ese lapso tuviste algún mentor que te haya empujado para hacer ultrasonido o alguna experiencia que tú hayas visto en tu formación que dijeras, quiero hacer ultrasonido para, no sé, ser más picudo en esto o en lo otro. Claro. Pues sí, justamente, pues fue a lo largo de retina un poco. Me di cuenta que en muchas ocasiones, pues como has visto, nos vemos limitados, todo aquello que no podemos ver por diferente tipo de opacidad de medios. Estamos muy a la expectativa únicamente prácticamente el único estudio de imagen que nos podría ayudar, a lo mejor una tomografía, a lo mejor una resonancia, pero el ultrasonido realmente te da incluso en muchas ocasiones una mejor imagen que la que te puede dar a veces también alguno de estos otros estudios. Entonces, pues dije, probablemente aquellas limitaciones que yo pueda tener como retinólogo para depender y hacer ciertos diagnósticos, pues justamente yo lo puedo hacer a través del ultrasonido. Pero yo creo que algo bien importante es que el ultrasonido no viene a ser el complemento de ninguna otra especialidad. O sea, ultrasonido realmente es una alta especialidad, así como retina, glaucoma, córnea, etcétera, porque prácticamente es como la radiología en oftalmo, donde debemos saber casi a la par del oculoplástico, del glaucomatólogo, del retinólogo, de todas las áreas, no solo de retina. Y pues esa parte me gustaba, como que te complementa bastante como oftalmólogo a nivel general. Y pues algunos casos particulares donde el ultrasonido fue muy importante para algunos diagnósticos estaba entre quitar el ojo, no quitar el ojo, en el caso de tumores, que pues muchas ocasiones unos decían que sí, otros que no, y pues ver también un ultrasonido bien hecho por un ecografista fue lo que me dio la pauta como para tratar de aprender un poco más al respecto. Es lo que luego hemos comentado, que el ultrasonido estaba como en una barrera, ¿no? O en un como burbujita donde como que no se tomaba tan en cuenta, como que, el ultrasonido es nomás, pues hazte un raster a ver si la retina está desprendida o no. Bueno, Sí, así sí, fue claro. como yo lo aprendí. O sea, ya tan especializado y tan avanzado como tú lo haces, pues la verdad es que no tenía idea, ¿no? Y partiendo de ese, pues como que de ese contexto, ¿tú crees que hoy en día el oftalmólogo general está bien capacitado para hacer ultrasonido? O sea, con la formación que tú has tenido de tu alta especialidad en ultrasonido y lo que tú ves en tu residencia y como retinólogo incluso, que pues abarcas mucho más Claro. que un oftalmo general, tú dices, ¿los oftalmos generales pueden hacer ultrasonido o no debería ser así? Digo, finalmente yo creo que muchos en algún momento lo hicieron. Difícilmente por la cantidad incluso de ecografistas que hay en el país, y no solo en el país, en el mundo, que se dedican exclusivamente o que hacen un entrenamiento formal en ultrasonido. Eso pues también hace que sean menores los profesores que puedas tener en cualquier sitio o hospital escuela, de tal forma que pues es muy difícil que tengas un buen entrenamiento nada más como oftalmo general. Definitivamente yo te diría que no sería como un estudio completamente confiable si no lo haces con un Un especialista, ecografista, ¿no? con un especialista. Es como, o sea, para que dimensionemos un poquito, tenemos igual a lo mejor más ideas, pero pues decir, bueno, yo soy oftalmólogo, todos los oftalmólogos pueden hacer vitrectomías, todos los oftalmólogos pueden hacer trabeculectomías. Yo creo que
más o menos va un poco a la par en la Pero generalidad pues lo de correcto la es que lo fineza. haga un glaucomatólogo, ¿no? En ese Exacto. caso. O es como si yo de o de médico general te quisieras poner a hacer una tomografía o interpretar un ataque a nivel de radiólogo, ¿no? O especialista en imagen. Podrás tener un poco más de experiencia al respecto, a lo mejor te inclinaste un poco, pero la verdad es que no hay como un entrenamiento formal. ¿Y tú crees que el ultrasonido, o sea, cómo te influye en tu práctica diaria? O sea, ¿tú sí crees que es como un plus muy marcado en lo que tú estás haciendo ahorita? O sea, ¿si has notado como no sé, como un escalonzote que digas, es que me subí al ultrasonido y sí hace la diferencia rotundamente en tu día a día? O sea, ¿qué tan seguido tú crees que es indispensable el ultrasonido? Pues la verdad es, al menos como retinólogo, bastante. O sea, yo creo que definitivamente al menos pido uno diario. Ujú, Entonces, dentro de la consulta, yo creo que también es el caso de muchos otros. Y en algunas ocasiones obviamos o de repente hemorragia vítrea y a veces es diabético y ya ujú. damos por sentado que pues Que fue es por por una retinopatía. retinopatía diabética, pero muchas ocasiones el ojo contralateral no concuerda tanto, está muy Ujú, asimétrica, entonces me ha tocado pacientes con diabetes, pero que también pueden tener un DVP hemorrágico, por ejemplo, ujú, y pues la ocasiona un desgarro o incluso algunas otras causas, digo, los hemos visto por degeneración macular relacionada a la edad, por tumores. ujú. Entonces, finalmente, cuando de plano no puedes valorar nada, pues hay que ver qué hay detrás de eso. Sí, definitivo. Y en cuanto a por ejemplo, a los casos que tú dirías, sí o sí le pido un ultrasonido, ¿cuáles tú crees que son imprescindibles así? Digo, una lista sin... Claro. Yo entiendo que la lista es enorme y tú como especialista vas a decir pues en todo, ¿no? Porque en cada cosa tú le puedes encontrar un detalle que no verías. Pero, o sea, dirigido a un oftalmo general que está viendo un Sí, paciente, a ver, a este sí le tienes que pedir un ultrasonido, a este no es tan urgente o claro. en quiénes sí le pides un ultrasonido. Yo creo Y que cuál? Bueno, porque varía, sí, ¿no? sí, por Modo B, supuesto. modo A, VM, ya ahorita vamos a ver otras cositas como el A estandarizado, el Doppler, el microflujo, pero ¿cuál es así de los generales? Que es el modo B, que creo que es el más usado, y el modo A. Del modo B, por ejemplo, que es creo el que más fácilmente a lo mejor un médico oftalmólogo general puede como querer hacer o pedir. ¿En qué casos dices? En este le pido un ultrasonido modo B, sí o sí. Bueno, o sea, si hay una lista así, digamos que definitivamente. Por ejemplo, ultrasonido ante toda bola, tumor, lo que tú quieras, o sea, es gold Sí o standard sí. para poder estudiarlo. Obviamente te auxilias de algunos otros estudios, a lo mejor la angiografía, a lo mejor el OCT, etcétera, pero, o sea, sí o sí tienes un tumor que no sabes qué es importante, súper importante el ultrasonido porque ese nos ayuda en muchas ocasiones a distinguir. Claro que va de la mano de muchos otros estudios, Ujú, pero sabes que ante el contexto incluso de una hemorragia vítrea o cualquier opacidad de medios, pues a veces nada más tienes el ultrasonido para hacer el diagnóstico. Esa es una. La otra, por ejemplo, en el caso pues particular, a lo mejor no es propiamente el modo B, pero aprovechando, pues prácticamente ya incluso hay muchos segmentólogos o corneólogos que colocan ICL y prácticamente ya lo he ujú. escuchado una y otra vez, que prácticamente los que ya tienen más experiencia dicen, yo no pongo un ICL si Sin no tengo hacer un un VM. VM. Y no solo para la medida, sino que puedes tener cambios anatómicos estructurales a nivel del sulcus, que es algo que no vas a poder valorar con ningún otro estudio más que con Ujú, el VM, y pues es el estudio indicado. Ahora, pues una hemorragia vítrea donde definitivamente no puedes ver absolutamente nada, pues hay que investigar. Hay N cantidad de causas y el ujú, ultrasonido te puede orientar mucho en varias. Por ejemplo, cataratas, donde obviamente no puedes, es tan densa que no puedes valorar el fondo, pues estás obligado a pedir ujú. obviamente tu ultrasonido modo B, tanto para ver si no hay alguna otra patología vitrorretiniana y pues en general cualquier situación que se pueda presentar. Y que incluso hasta creo que tuvimos un caso, si mal no recuerdas, donde hasta con el ultrasonido pudimos llegar a ver patología macular, Sí, que sí, incluso sí, sí. podemos llegar a ver con la sonda de 20 Un megahertz, agujero lamelar. podemos ver agujeros maculares. Entonces, Sí. nos habla también incluso previamente, te puedo decir en el ultrasonido, ¿sabes qué? Tiene engrosada la mácula, el engrosamiento tiene mayor ecogenicidad, pudiera corresponder a
una membrana epirretiniana, Ujú. o pudiera corresponder, tiene menor ecogenicidad, pudiera corresponder a un edema macular, a lo mejor es un paciente que tiene diabetes y el otro ojo está muy Ujú. tranquilo, una retinopatía a lo mejor leve, moderada, no proliferativa, y pues resulta que el otro ojo, a pesar de eso, también tiene una moderada, pero aparte tiene edema macular, entonces a lo Ujú. mejor valdría Ujú. la pena prepararte también con un antiangiogénico. De hecho, varios casos que yo he tratado y que te he mandado, que pues ya sabes, el típico diabético mal controlado, trae pues, o cataratas intumescentes, ¿no? Que no es nada raro que las veas en un diabético mal controlado, post-trauma, etcétera. Pero poniendo el contexto de un diabético que trae un hemovitrio, varias veces, por ejemplo, en donde la agudeza visual del paciente no me cuadraba con, pues, con la densidad de la catarata o de la hemorragia, que dices, bueno, a ver, este paciente pues me debería de ver al menos movimiento de manos, no sé, ¿no? Y que están en percepción de luz y que estás como que entre dudas si percibe o no percibe colores. Yo tengo muy presente varios casos que hemos visto que te mando y que tú les haces un ultrasonido modo B bastante bien como hecho por un especialista en ultrasonido y ahí mismo tú dices, oye, trae engrosamiento de mácula, trae esta otra cosa, entonces dices, ok, entonces me voy preparado, es lo que dices, me voy a la cirugía ya considerando que a lo mejor trae una membrana epirretiniana, que a lo mejor trae, no sé, alguna lesión en mácula de algún tipo, o edema macular, ¿no? También. Y de hecho, pues muchas veces ha cuadrado así tal cual, o sea, a mí me ha sorprendido que ha cuadrado tal cual que lo estoy operando, estoy quitando el hemovitrio y veo la retina por fin y digo, fue una oclusión vascular. O sea, no fue por retinopatía diabética, fue por una oclusión vascular, ¿no? Porque, pues aunque el otro ojo también traiga su retinopatía diabética y traiga membranas y a lo mejor hasta traiga hemovitrio y digas, pues agua pasa por mi casa, ¿no? ¿Es esto? No, o sea, resulta que en el ojo que estábamos operando era por una oclusión vascular que además tenía un edema macular cistoideo secundario a una oclusión vascular y pues ya le pones su antiangiogénico y la respuesta es mucho mejor. Y en México, creo yo, digo, hay casos, por ejemplo, institucionales que a lo mejor es un poquito más fácil abordarlos en el momento de decir, pues pásame un antiangiogénico, ¿no? Si lo tienen disponible, se lo pones. Claro. Pero en el sector privado, como más individual, no es tan fácil que tú le digas al paciente, oiga, es que lo operé, la cirugía costó tanto, pero le vamos a sumar lo del antiangiogénico porque a la mera hora me di cuenta, ¿no? Entonces, haciéndole el ultrasonido, pues tú mismo incluso puedes preparar más al paciente en cuestión de lo que le vas a hacer, ¿no? O sea, Claro. está como un poquito más estandarizado todo eso. Súper bien. Un caso interesante, y ahora que lo mencionas, también dentro de esto, tuvimos un caso, si mal no lo recordamos, una paciente que ya era ojo único, había tenido una evisceración por una endoftalmitis y el otro Ujú. ojo, pues le habían dicho que no había ninguna oportunidad porque tenía un desprendimiento de retina en embudo. Entonces viene por una segunda opinión, hacemos el ultrasonido y efectivamente, incluso les he mostrado las imágenes de ultrasonido y si Ujú. cualquiera lo ve sin mucha Es un experiencia, derrame en embudo. prácticamente cualquiera que haga un ultrasonido va a pensar que es un desprendimiento de retina en embudo. Y bueno, aquí en estos casos tenemos otras herramientas nosotros para saber Ujú, si eso es ujú. retina o es una membrana. En muchas ocasiones, justamente como el ha estandarizado, que es otra aplicación que tenemos para estos casos, que en el momento, si yo tengo incluso la duda cuando estoy haciendo el ultrasonido, puedo hacer esta otra modalidad y nos da con bastante precisión también una herramienta extra para distinguir entre si es una Si es retina retina o si es o una es membrana. dialoides, ¿no? Que en este caso era, creo que ya habían Era desahuciado al paciente, ya le habían dicho, ya no tiene remedio, ni siquiera le habían como dado la opción de operar. así es. Y era, no, espérate, no es retina, es la hialoides que está engrosada y resulta que pues, creo que le fue bastante bien, ¿no? Al paciente. Sí, de hecho es como, eh, pues es lo que te digo, o sea, sí te ayuda a tener como una herramienta mucho más completa cuando vas a tratar a los pacientes y darles un diagnóstico. Y por ejemplo, en tu práctica, ¿qué tanto ves que sea operador dependiente? O sea, ¿qué tanta experiencia tú crees que deberías de tener como ultrasonografista en oftalmo para decir, es operador dependiente en muchas cosas? Lo veo desde el punto de vista más lógico como el cálculo del lente intraocular. O sea, yo sí veo, y creo que tú lo sabes obviamente más que yo, que los pacientes que, por ejemplo, tienen medios muy densos, como un hemovitrio, como una catarata brunescente, una catarata intumescente, en donde la biometría, por ejemplo, por el IOL Master, ese tipo de imágenes no va a ser tan confiable porque necesita un punto de fijación Claro. y el paciente no ve. Entonces, ahí entra en juego el ultrasonido modo A, pero el ultrasonido modo A bien hecho y la manera en cómo
muchos lo hacen y que yo lo aprendí y lo admito porque pues así lo aprendí. Es pues con la sondita de contacto en córnea y le das varios toquecitos, ya sabes, hasta que te salga ahí el promedio y pues en base a eso tú le haces su cálculo de lente. Claro. No sé qué me puedas tú abordar eso, que creo que no es así. Digo, por eso te digo que tanto es operador dependiente y que tanto es la Claro. experiencia, ¿no? Digo, si finalmente ponemos, incluso hay artículos donde comparan el ultrasonido modo A de contacto y el de inmersión. Obviamente con una amplia experiencia puede ir muy de la mano, pero hablamos de pues ecografistas entrenados y haciendo muchos años este tipo de estudios. Mm. Lo ideal y la forma en la que es más reproducible estas medidas, sobre todo pues es con el ultrasonido modo A pero de inmersión, porque pues quitas un poco el factor de estar aplastando la córnea, Sí, entonces pues modificas la amplitud de la cámara así anterior. es. Entonces eso finalmente va a repercutir pues en todas las medidas, o sea, desde obviamente cualquier fórmula que utilices en la estimación de tu posición efectiva del lente, desde la longitud axial completa y obviamente la profundidad de tu cámara. Entonces, eso definitivamente. Y otro punto que sí me gustaría agregar es que de los cálculos más difíciles que hay, son en los pacientes con cataratas que no pasa el IOL Master o cualquier otro biómetro de este tipo y que intentes hacerle un modo A para la biometría, para el cálculo de lente. Entonces, el ultrasonido, ya sea el modo A o el modo B, es muy complejo en pacientes con silicona. Entonces, en estos casos, por ejemplo, mi Casos recomendación es, si vas a dejar a tu paciente fáquico, la verdad, lo mejor que le podrías ayudar a tu paciente aún así es tener tu IOL Master previo, por ejemplo, o tu ultrasonido modo A antes de operarlo, a excepción de que le vayas a poner un cerclaje porque ya se modificó la longitud axial, pero porque si eventualmente ese paciente desarrolla catarata, el cálculo de lente va a ser muchísimo más complejo y tiene un rango de error un poquito más alto. En esos casos, pues bien importante también que nos digan qué tipo de silicón le pusiste, porque cambia la velocidad si le pusiste un silicón de 1000 o 5000 centistocks. Entonces eso también nos cambia la longitud. Y a veces pues ni siquiera el cirujano a veces se acuerda o sabe qué tipo de muchas veces le silicón. dices silicón, Ajá. no sabes ni cuál te dieron en la mano. Entonces, hasta podemos tener 1 milímetro de diferencia entre usar de 1000 y de 5000. Entonces, pues de repente lo que hacemos es, te checo el ojo contralateral y el que se parece más, pues digo, bueno, probablemente le pusiste de 1000 o probablemente le hiciste de 5000. Pero sí, el cálculo no es, por ejemplo, no tiene nada que ver como se hace habitualmente el otro cuando no tienen silicón. Generalmente la primera espiga donde está es la espiga de la superficie del silicón y la siguiente que todavía está un poco más baja, esa es la de la pared ocular. Entonces, muchas ocasiones la pones por delante porque crees que es la espiga que subió y ni siquiera suben bien las espigas en un paciente con silicón. Lo normal que tú ves en un paciente con silicón es que el ojo se ve un poquito como más También, grande, ¿no? Como la velocidad del sonido va más lenta, veo la imagen y de hecho pues también la calidad de la imagen es mucho menor. Genera un fenómeno en ultrasonido que lo conocemos como fenómeno de atenuación, donde pues no podemos ver con mucha claridad muchas estructuras. Si la cavidad de silicón está completamente llena, tenemos que pues buscar ahí formas o maniobras, sentarlo, acostarlo, de alguna forma donde nos dé un nivel de acoso para tratar de entrar por ahí, tener esa ventana y poder ver un poco de la pared. Pero si no, es muy difícil. Y en cálculos de lente con silicón, pues obviamente teniendo los datos de qué tipo de silicón es y todo, te facilita mucho las cosas. Claro. Pero suponiendo que no lo tengas, ¿es mejor hacerlo con modo A o con el biómetro, por ejemplo, el IOL Master? Yo creo que si el IOL Master pasa, Con el estaría IOL ideal. Master, Con ¿no? el IOL Master está bastante bien. Y que vea. Y sí, Es y para que pueda fijar. Y ya si de plano es una catarata que no pasa por ninguno de estos biómetros, definitivamente ultrasonido. Y pues para que te quede lo más preciso, pues sí tiene que ser con alguien que tenga experiencia de preferencia que te lo hagan por inmersión y pues alguien con experiencia en este tipo de cálculos. Pero yo creo que esos cálculos son de los pocos que yo sí diría que son como del ecografista, un cálculo de lente de una catarata que no pasa ningún biómetro
y que tiene silicón, Ujú. definitivamente, Y en obviamente. casos de estafiloma posterior, ahí, En, por ejemplo, ¿tú sí. qué crees que sea mejor? En los casos de estafiloma posterior, mientras fije el paciente, el IOL Master Ese es el y ideal, cualquier otro como biómetro que en el son modo A ideales. no sabes dónde está la mácula, ¿no? Así es, el modo A Está la aquí fobia. se vuelve impreciso, pero para eso tenemos otra modalidad, tenemos la modalidad B de inmersión. Mm, Entonces lo que hacemos también es un estimado donde igual con una copa de inmersión, con modo B, lo medimos, pero igual ahí estamos en todos los pacientes, medimos 3 milímetros desde el borde de la papila hacia el área macular y entonces ahí es donde hacemos todas las medidas atravesando desde córnea, cristalino, la cavidad vítrea. por copa de inmersión te refieres a, yo lo que llegué a ver en algunas ocasiones era como un globito que tocaba el ojito, que Ujú. estaba con agua. ¿A eso te refieres con copa de inmersión? ¿O es literal un vasito así, con agüita y ahí pones la sonda? Sí, es como si fuera un vasito. O sea, las copas, a lo que te refieres, bueno, son como los globitos que le ponemos sobre todo a la sonda de VM. Esos globitos son los que nos ayudan sobre todo, que también el VM lo podemos hacer con copas, Mm, pero nos facilita bastante ya hacerlo con esos globitos. En el caso de este estudio, lo hacemos con la copa para prácticamente tampoco hacer nada de presión ahí sobre el ojo y de esa forma que pues funcione también como un modo A de inmersión. Pero sí es literalmente como un vasito, lo anestesia llenas de... tópica y lo y rellenamos de lo llenas de solución solución, inyectable, y ya con eso hacemos la medida, la medida. con el paciente acostado. Excelente. Y ahora, pues, un tema un poquito más complejo y creo que el top, ¿no? Al menos puedo estar equivocado, pero creo que lo de Doppler y microflujo de ultrasonido es, creo yo, lo que viene así como al top de gama del ultrasonido, ¿no? Em, Pues fíjate que no es tan nuevo, pero afortunadamente está teniendo un buen auge. El ultrasonido Doppler en oftalmología prácticamente, pues desde los 90 se empezó a utilizar y de hecho uno de nuestros libros más importantes de ecografía ya venía de que la ecografía estandarizada debe incluirte 3 estudios. La ecografía modo B, el estandarizado y el Doppler. O sea, para tú clasificar, decir, yo hice una ecografía estandarizada, por ejemplo, para un tumor, para el estudio de un tumor, incluye estos 3 estudios. Ahora, cada vez se está utilizando, o nosotros al menos aquí en México estamos utilizando cada vez más el ultrasonido Doppler y pues ya incluso, por ejemplo, tu maestra pues en Israel Ujú. tiene también bastante experiencia y de hecho uno de sus artículos fue en parte de la inspiración que tuve Para y meterte al para ultrasonido. meterme al Doppler y también fue de hecho mi tema de tesis. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué nos puede dar extra? Tengo casos incluso de pacientes que tenían clínica de fístulas carotidio cavernosas que a lo mejor eran de bajo flujo y que incluso en la angiotac y valorados por neuroradiólogo decían no hay fístula y pues tenías la clínica y veíamos justamente flujo arterial pues en la vena oftálmica superior. Entonces, pues, y más toda la clínica que tenía el paciente, se refiere este paciente inmediatamente a pues, radiología intervencionista, hacen una angiografía diagnóstica y pues, encuentran la fístula, se cierra y el paciente pues afortunadamente le da muy bien. En los tumores, definitivamente, hoy en día pues nos ayudan bastante, o sea, tienen características muy peculiares la distribución, la cantidad, la forma de los vasos y muchas veces son un dato como pivote para distinguir a veces entre un hemangioma, metástasis, melanoma. Em, en el estudio, por ejemplo, también de las oclusiones vasculares, los pacientes que tienen más alterado el flujo, en este caso disminuida la velocidad del flujo, generalmente son los pacientes que tienden más a hacerte posteriormente neovascularización. Glaucoma neovascular. Exacto, entonces, pues de entrada a lo mejor investigar y eso ir con el estudio de la mano de las arterias del cuello, donde en muchas ocasiones ahí viene la placa, o en el síndrome isquémico ocular, donde incluso podemos llegar a tener un flujo reverso de la arteria oftálmica, dependiendo del grado y el sitio de oclusión. Entonces, pues abre toda una gama. El Sí, glaucoma, o sea, sí, sabemos que tiene un sí, componente vascular. vascular y la afectación en la perfusión que podemos cuantificar a través del Doppler, pues también nos puede orientar a eso. Y, por ejemplo, ahí
Doppler y microflujo. O sea, el Doppler pues es el tipo de estudio que haces y el microflujo es como el área en donde estás midiendo o sea, ¿cómo diferencias? O sea, este es Doppler normal y este es Doppler microflujo. Ok. Mira, en general, o sea, el efecto Doppler como tal, pues es la cuestión física y como la forma en la que estudiamos y la forma en la que funcionan las ondas, a través de la cual pues se emite a través de la sonda el sonido contra un vaso y prácticamente el regreso de ese sonido del movimiento de los eritrocitos a través del vaso es lo que nos demuestra. Entonces, en el Doppler tenemos varias modalidades. Existe, por ejemplo, el Doppler continuo y pulsado, que se utilizan para diferentes áreas a nivel del cuerpo. Por ejemplo, funciona diferente para el ultrasonido obstétrico, te dan diferente profundidad, etcétera. Pero en este caso, por ejemplo, la ventaja del microflujo tiene un software como tal el equipo, donde elimina el ruido y nos puede detectar el flujo en lesiones muy pequeñas o en vasos de menor velocidad de lo que tendrían otros vasos. Y pues el ojo, las estructuras generalmente son muy pequeñas, de tal forma que el ultrasonido tenemos varias modalidades. Tenemos el Doppler color, el Doppler poder. En este caso, el Doppler de microflujo es un Doppler poder, pero con este software que te elimina como todo el ruido, de tal forma que puedes valorar mejor la vascularidad en lesiones muchísimo más pequeñas. De tal forma que la modalidad de microflujo pues es súper útil, por ejemplo, para tumores muy pequeños. He visto incluso tumores de menos de 1 milímetro y podemos detectar el flujo. Cuando, por ejemplo, para el color y el poder, las lesiones tienen que ser más o menos arriba de 2.5 milímetros, porque si dices que no tiene flujo y utilizaste solo esas modalidades, realmente no puedes decir que no tiene flujo, no lo puedes descartar. Y en pacientes de fondo de ojo que les ves un nevo coroideo, sí o sí siempre les debes de protocolizar con un ultrasonido. En estos casos, ¿sí conviene a todos pedirles el Doppler o con que hagas un ultrasonido modo B El estándar que es suficiente? El estándar hasta hoy, pues ya sabes, o sea, es el seguimiento con las fotografías clínicas, autofluorescencia, el OCT de la lesión y el ultrasonido. En el caso del ultrasonido, si la lesión está completamente plana, pues afortunadamente o incluso no es cuantificable o no la identificamos por ultrasonido, porque muchas veces lesiones muy planas o que no tengan una altura suficiente no las podemos detectar. Si no la detecto como tal en ultrasonido, pues probablemente ahí podemos prescindir del Doppler. Pero si ya es una lesión, por ejemplo, con ciertas características un poquito de riesgo, ya supera 1 o 2 milímetros, también su diámetro, sabemos, más de 5 milímetros. O sea, yo creo que los nevos con características de riesgo definitivamente sería una buena herramienta para complementar. Mientras sea un nevo que con todos tus demás estudios no aparente tener a lo mejor características de riesgo, pues podría seguirlo con los estudios habituales. Y en pacientes de glaucoma, ¿tú sí recomiendas a todos hacerles un Doppler? Pacientes con O glaucoma. depende de la presión de perfusión ocular que les calcules, y si trae presión de perfusión bajita, Ok. ¿conviene complementarle un Doppler o no? Ya. Pues mira, número uno, yo creo que, bueno, la respuesta de entrada no sería que sería un estudio de tamizaje para todos los pacientes. Yo creo que sí también sería como casos muy particulares. También, desafortunadamente, son pocos los ecografistas que incluso hacen también Doppler. ¿Cuántos ecografistas en México hacen Doppler? Pues actualmente solamente mis maestras en el Hospital de la Ceguera y aquí en el norte del país, pues yo soy quien está haciendo O sea que el son estudio. 3, 4, Pues en total seríamos 4. 4 en todo el país. Hasta ahorita. Y en Latinoamérica hay un poquito más. Sí, sí, hay unos doctores que trabajan mucho con Doppler en Perú, hay unas doctoras que también tienen mucha experiencia en Brasil, en Francia tienen bastante experiencia, de Es ahí hecho. donde me habías comentado que es como que donde empezaron todo esto del Doppler, ¿no? Pues uno de los doctores, el doctor Verges, de hecho, él es un médico radiólogo que está muy metido en todo lo de oftalmología
y pues justamente de unos de los estudios y de hecho los parámetros que actualmente utilizamos en México son los establecidos publicados por el doctor. Ujú. Entonces, y pues estamos hablando de un artículo de los 2000, o sea, Sí. inicios 2003, si no me equivoco. Entonces, o sea, sí ya tiene algunos años, pero pues va poco a poco Se va entrando. como entrando. Así es. Yo la verdad no lo había escuchado. ¿Tú lo habías escuchado cuando estabas en la residencia? La residencia no. No, ¿verdad? No, O sea, es algo que creo que en México al menos no lleva tanto tiempo. sí, no, pues en el Hospital de la Ceguera prácticamente empezaron en el 2020. En el 2020 empezaron, Estás hablando de entonces 5 años. prácticamente 5 Eso es poco. años y pues a mí me tocó durante el 2022. Entonces, pero justo en el 2020, pues, sabes, empieza Ujú, pandemia, se ujú. detuvo todo un poco y pues bueno, tuve la fortuna de que se retomó nuevamente cuando entré en el 22 y pues fue cuando empezamos a Te meternos un tocó poco más. justo brincaste la pandemia para empezar el ultrasonido Doppler. Oye, y hablando de esto del microflujo y de las lesiones tumorales, yo tengo muy presente un caso que me platicaste sobre complementar con el Doppler microflujo flujo y el A estandarizado. ¿Cuál es la diferencia entre el modo A normal y el A estandarizado y para qué sirve? O sea, los que sea que nos vayan a estar escuchando, Sí. o sea, que tengan a lo mejor un poquito impregnado de que, ¿sabes qué? A lo mejor en este caso valdría la pena que le complemente un A estandarizado a mi Claro. paciente. Yo creo que voy a aprovechar, Sí, va a ser como un paréntesis o un sí, corte sí, comercial sí. aquí, porque justamente tenemos como tres modo A. Y los tres modo A son totalmente diferentes porque hablando físicamente, la amplificación del sonido es diferente en cada una de estas Ujú, modalidades. Entonces, tenemos una que le llamamos, mejor dicho, o la forma correcta de llamarlo es el vector A. ujú. Si tú recordarás, prácticamente todos los equipos lo tienen y tú estás haciendo un modo B y de forma simultánea Sí, te te están aparecen marcando las espigas. espigas pasando sobre. Nosotros realmente la verdad es que no lo usamos, casi no le hacemos caso. Si te fijas, Ujú, prácticamente nunca nunca. te mando un ultrasonido con esas No, no, no. espigas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente son la causa de que, por ejemplo, como el caso anterior que platicábamos, le hayan Ujú. dicho a un paciente que la espiga Estaba subió desprendida la muchísimo retina. y que eso era un desprendimiento de retina en embudo, porque realmente lo que tienes que valorar es dinámicamente la forma en que se mueve. Puedes apoyarte de algunas otras herramientas como el estandarizado. Y entonces esas espigas te dan una idea más o menos de qué tanto es la ecogenicidad que tiene esa membrana, pero puede ser justamente la retina y que de hecho si, por ejemplo, caes sobre la retina y no la tomas, el sonido no cae perpendicular o lo suficiente y ya dices, vas a decir, no es retina, pero estás viendo que tiene pliegues, estás viendo Ujú, el ujú, movimiento, ujú. o sea, estás viendo que se origina desde el nervio. Entonces, de hecho, tenemos criterios para decir si es retina o membrana, tenemos 4 criterios por estandarizado y otros 4 por modo B, y pues prácticamente nosotros hacemos como una escala y te decimos la posibilidad de que sea esto y ya hasta la máquina nos dice 3 cruces de que sea membrana, 2 cruces o una cruz de que sea desprendimiento de retina, más aparte pues la Claro. valoración del ultrasonografista. Entonces, la diferencia aquí en el modo A de biometría, por ejemplo, pues ese también por la misma amplificación del sonido, lo único que nos va a dar pues son en este caso las medidas y pues también si te fijas nos muestra espigas, Ujú. pero aquí sobre todo es para en base a la velocidad que atraviesa el sonido de esas estructuras, pues nos da la distancia que tenemos. Pero el modo A estandarizado justamente es otro tipo de amplificación ahí del sonido y lo que nos dice es, nos da una idea de cómo es la histología o la estructura de la parte que estamos estudiando del ojo. Y es súper importante este tipo de estudios en los tumores, porque justamente nos ayuda a diferenciar y tienen características cada Cada uno tumor, ¿no? cada tumor, así como la histología, te lo mandas a un Ujú, patólogo, lo ujú. corta y revisa y pues tienen diferente tipo de células. Entonces, cuando empezaron a estudiar dijeron, bueno, si existe diferencia en la consistencia, qué tan compacto, o qué tan duro es, o qué tan blando, o qué tan vascular, entonces debe haber algún cambio también en el Ujú. ultrasonido y pues efectivamente lo hay. Entonces, tenemos diferentes grados
de reflectividad que nos orientan a que si es un melanoma, hemangioma, metástasis y también patrones. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Y de hecho ahí me voy a meter en otro de tus casos que también compartiste, de una paciente que de hecho lo discutimos antes, que tenía una lesión, ¿no? Que parecía un hemangioma. O sea, todo tenía el color y la pinta de un hemangioma, la forma por fluorangiografía, por autofluorescencia, fotografía clínica, por ultrasonido modo B, por OCT, todo parecía un hemangioma. Y tú le hiciste un ultrasonido A estandarizado y solo ahí te decía, corresponde a metástasis. Todo lo demás te decía, es un hemangioma coroideo, y ese fue el único que te decía, es una metástasis. De ahí, ¿qué fue lo que pasó? Sí, Avisaste, ¿no? Dijiste, sí. oigan, este paciente, digo, Todo por cuadra. clínica todo cuadra, que es un hemangioma coroideo, pero el A estandarizado me está diciendo que tiene una espiguita ahí rara que me dice que es una metástasis. Búsquenle nada más para no descartar que no sea una metástasis, y resulta que sí, ¿no? Sí fue. Pues sí, en estos casos, pues son casos muy complejos porque, por ejemplo, este caso que mencionas era una paciente que pues ven una lesión sobre el polo posterior, amarillo-naranja en forma de domo, pues vaya, clínicamente tú la veías, se hicieron otros estudios en el ultrasonido modo B, todo iba como que parecía un hemangioma coroideo. Entonces, al momento de hacer el estandarizado, pues de hecho hasta comento este caso con una de mis profesoras porque justo me llega a pocos meses de egresado en apenas en la ultrasonografía ya en el mundo laboral. Entonces fue parte de mi debut, entonces yo dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Comparto este caso, entonces, claro, aquí pues recibí, por ejemplo, mucho apoyo de mi maestra y me dice, sí, o sea, la verdad es que pues esto, o sea, a mí me parece que me parece que pudiera corresponder a una metástasis a pesar de que todo lo demás pues pareciera que es un hemangioma. Entonces, tenemos un patrón muy característico que le llamamos patrón en B, y ese patrón casi siempre lo encontramos en las metástasis. Entonces, ese patrón estaba presente en esta paciente, no se conocía ni siquiera con ninguna no tenía ninguna otra sintomatología sistémica, y pues bueno, entonces al menos esto prendió el foco rojo. Sus médicos pues dijeron, no, pues nos detenemos aquí, hay que enviarla a oncología, pues a investigar el sitio de tumor primario. Sabemos que pues los tumores más frecuentes son pulmón, mama, y pues en este caso desafortunadamente pues fue pulmón. Triste, pero, o sea, ahí lo comento para mencionar la importancia de saber que existe el estandarizado, que es como un plus mucho más significativo pues en decir qué tiene el paciente, Claro. porque por clínica no parecía, para nada. Sí. ¿Y cuánto debe de medir una lesión para que sea válido pedirle un estandarizado? ¿Tiene que tener algún diámetro especial? Claro, sobre todo si las lesiones son menores prácticamente de 1 milímetro, no nos va a arrojar la reflectividad. Nos da más o menos una idea de, por ejemplo, la forma en la que se presentan las espigas, y nos da aproximados, pero no nos va a arrojar la reflectividad. Lesiones un poquito más de 1 milímetro ya nos empiezan a dar esos valores. Ya, perfecto. Y ahora, pues yo te quería comentar algo que también creo que está un poquito por el lado del mito, ¿no? Del trauma ocular. Trauma oculares abiertos. Cuando yo hice mi especialidad, y no es porque haya estado mal, simple y sencillamente creo que era lo que había y lo que se enseñaba, pero era tal cual, así, con punto y aparte, paciente con trauma ocular no se le hace ultrasonido. Se le manda una tomografía para ver cómo está la estructura del globo y ver que no tenga un cuerpo extraño intraocular, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas al respecto? Creo que eso ya no es así. Sí. No, pues, o sea, definitivamente yo creo que tu primer estudio de elección ante un trauma ocular, sea cerrado o abierto, pues es en este caso, pues el ultrasonido modo B. Fíjate que en retrospectiva no está tan mal que nos hayan prohibido en su momento hacer porque creo que si lo hubiéramos hecho nosotros con nuestras manitas, nos hubiéramos descansado. Exacto. O sea, hay que tener obviamente, todos siempre que sea un trauma ocular abierto debe ser transpalpebral, porque nos da mucho mejor imagen cuando lo hacemos directamente transocular,
y así lo tomo en muchas ocasiones y así es como lo hago para ver mácula transocular, pero siempre que es un trauma ocular o sospecha de trauma ocular abierto o trauma ocular abierto ahí oculto de que pues no sabes ni por dónde, nada más pues viste sangrando, toda quemótica la conjuntiva, etcétera, transpalpebral siempre y hay que hacerlo siempre pues con mucha gentileza porque pues dependiendo si tienes alguna herida pues pudieras generar ahí la evisceración del Claro. globo. Entonces no es una contraindicación. En donde sí podría ser a lo mejor una contraindicación, un niño que no te coopere, que se va a estar moviendo mucho, no vas a poder ni sacar las imágenes y pues es mucho riesgo estar manipulando ahí y haciendo. Si aún tienes un niño cooperador, igual, aplica igual que los adultos, entonces sería lo ideal. Lo mismo nos ayuda mucho, por ejemplo, para identificar cuerpos extraños intraoculares. Dependiendo de las características, a veces pues nos puede dar una idea de si el cuerpo extraño es metálico, si es vidrio, o incluso en ocasiones, dependiendo, la madera es más difícil, pero podemos sospechar dependiendo si vemos algún trayecto de vítreo, las condensaciones, nos hace sospechar un O poquito, sea, pero incluso fíjate, con esto que dices, creo que hasta te da más información que la tomografía y es menos invasivo que o sea, menos invasivo en cuestión de radiación y demás sí, que la tomografía y menos costoso y también. menos costoso. Y, Claro. o sea, yo creo que por todas partes donde lo quieras ver, es mucho, pues nos ayuda mucho más. Y también en la TAC, pues bueno, si tú recordarás, de repente te mandan 3 cortes de todo el Sí, ojo sí, y tú dices, pues, ¿qué pasó aquí? sí. Entonces, Pues de hecho bueno, donde yo hice mi especialidad y donde tú la hiciste, pues es un centro de tercer nivel que tienes ahí todo. sí, Pero sí me tocó al principio, recién que pues vas empezando por fuera de lo institucional, digamos, que pides una tomografía y pues tú dices, oye, hazme una TAC de cráneo órbitas con tantos cortes y te dice, es que esta TAC no da esos cortes, ¿no? Entonces, pues donde se brinca el corte ya no viste dónde estaba todo. Y sí, entonces tú puede dices, pasar. sí, pues tengo el ultrasonido modo B, pero en mi cabezota yo tenía el mito o la idea de, no, ultrasonido modo B en estos pacientes jamás. Pues ya vimos que no es Sí. así. O sea, por eso pongo la pregunta, porque creo que sí es importante que se sepa o que se quite este estigma del ultrasonido como tal en traumas oculares abiertos. Sí, sí. Y además que creo que también te da mucha más información en todo sentido por los cuerpos que pudieran estar dentro del ojo y también las estructuras del ojo. Claro, un Y ahí lo desprendimiento complementas coroideo. también con VM, incluso, ¿no? Eh, En algunos casos, o no. en este caso no es lo ideal porque el UVM lo tenemos que hacer de contacto. Ya, Entonces, pues lo ideal en no es traumas lo ideal. oculares abiertos, todo es no tocar el ojo y todo hacerlo transpalpebral. Desafortunadamente, pues no va a pasar el párpado, Ujú, el VM. Aquí lo que hacemos es, hay una técnica que le llamamos la técnica de dedo de guante. Llenamos ujú, literalmente el dedo de un guante de solución inyectable, lo ponemos también gentilmente sobre el párpado del ujú. paciente y ponemos la sonda de modo B encima de tal forma que al nosotros generar un medio a través del cual pueda viajar el sonido, nos da con una mejor definición un poco de información sobre el segmento anterior. Entonces, por ejemplo, con el dedo de Con guante, eso te da puedo mucho mejor. darte datos de que a lo mejor, ¿sabes qué? Está comprometida la cápsula posterior, te vas a Ujú, enfrentar, vas a meterte a lo ujú, mejor a esa cirugía, tiene una catarata y pues bueno, no sabes muy bien por dónde está, si hubo sitio de ujú, entrada, ujú. salida, y decirte, ¿sabe qué? O el cuerpo extraño está dentro del cristalino, no está comprometida la cápsula posterior, o sí lo está, y nos podemos dar una idea justamente con esta técnica, pero también es transpalpebral Ujú. y con el modo B. Y que de hecho, si Sí, yo veo ahí que está muy aumentada la ecogenicidad del cristalino, relleno un dedo de guante con solución inyectable y trato de mandarte información sobre el cristalino. sí, de hecho creo que en un caso no muy viejo de un trauma abierto, una bala perdida me parece, le hiciste un ultrasonido y eso creo que ayudó muchísimo a tratar de identificar, porque pues en una paciente joven no tenía catarata, no le había dado aparentemente el cuerpo El extraño cuerpo intraocular al cristalino. cristalino, pero se veía ahí como entre el hemovitrio y todo lo de adentro Ujú. del desorden, se veía como que sí hubiera un cuerpo extraño ahí Sí. intraocular. Y pues a esta paciente, por ejemplo, no se le hizo tomografía, se le hizo Ujú. ultrasonido y gracias al ultrasonido tal cual se pudo identificar en dónde estaba la herida, en la esclera y también pues que no había cuerpo extraño adentro del ojo.
o sea, el cuerpo extraño ya no estaba en el ojo, ya después se le pidió una tomografía y se vio que estaba retroocular, ¿no? O sea, traspasó completamente el ojito, pero sí nos ayuda muchísimo a saber, pues, a qué te vas a enfrentar a la hora de estar operando, que de por sí son casos bastante difíciles. Que en general, o sea, siendo honestos, la mayoría de los ultrasonidos sí son un poco desafiantes en los tramos oculares abiertos, porque en muchas ocasiones pues hay una pérdida muy importante de las estructuras internas. También cuando tenemos un globo ocular con hipotonía, es muy difícil también de repente identificar exactamente dónde está el sitio a veces de la herida, porque los pliegues que te pueda hacer el mismo globo ocular pudieran confundirse también con el sitio. Entonces, pues digo, en manos de un ecografista te da bastante buena información y te digo, tenemos varias técnicas también incluso para poderte dar información del segmento anterior sin necesidad de hacer un VM, que no te va a dar la misma calidad que un VM, pero creo que te aporta información pues útil para tu planeación quirúrgica. Perfecto. Y hablando del VM, me voy a saltar un poquito a otro tema que creo que está, pues ahorita muy en moda, los famosos ICLs. Sí. Y normalmente los cálculos para el ICL, pues hasta donde nos habíamos quedado en un principio, bueno, en un principio de alguien que no sabe de ultrasonido, pero a lo que voy es que muchas veces la compañía te manda el cálculo y, ojo, no es con afán de quemar a nadie, es nada más como para poner en perspectiva la importancia del VM. Sí o sí, todo paciente con un ICL o que es candidato o que esperas ver que se le vaya a poner un ICL, tienes que hacerle un VM como protocolo previo a la cirugía. Digo, la verdad, no lo digo yo, pues yo creo que muchos de los oftalmólogos que lo han solicitado o probablemente algunos que han tenido algunas sorpresas post colocación de este tipo de lentes, pues yo creo que algunos casos se pudieron tal vez haber prevenido con un VM. Hay ya incluso pues algunos oftalmólogos con mucha experiencia en la colocación y que colocan cientos de estos lentes y prácticamente la conclusión de todos con los que he platicado es prácticamente todos nos dicen, yo no pongo un ICL sin tener antes un VM. Y no solamente nos ayuda también a dar las medidas para también hacer nuevamente un cálculo, recalcular ese lente, del tamaño del lente. Entonces, también nos ayuda a identificar si no hay alguna alteración estructural. Por ejemplo, Quistes. Exacto, la presencia de quistes, que dependiendo del tamaño y la localización a veces no los contraindican, pero sí desde que, ojo, ten cuidado, esto, y ya es decisión del cirujano, dependiendo, porque pues sabemos quistes pequeños no son una contraindicación para ponerlo. Generalmente los que te pueden dar problemas son quistes un poco más grandes, 2 milímetros. Hay que vigilar nada más que la ecogenicidad del quiste, que la superficie, la localización, etcétera. Y ya en base a eso, pues bueno, el cirujano decide si coloca aún así este lente. Pero, por ejemplo, caso particular, me tocó que me envían a un paciente para cálculo de ICL y pues justo veo que tiene muy aumentado el contacto iridocristaliniano y además prácticamente llega a un punto donde está rozando casi con la zónula. O sea, el espacio del sulcus estaba muy reducido. Entonces ahora imagínate implantar un lente que de por sí ya está aumentado el roce del cristalino con la superficie posterior del iris. Entonces pues tienes un mayor riesgo de dispersar pigmento y pues eventualmente se podría traducir en una hipertensión secundaria. Ahora, también pues en estos casos, un caso también que se me quedó muy claro, que de hecho es un caso de amigos nuestros, de Rubén y de Yunuen, donde pues al parecer el cálculo de la empresa pues daba un lente. Un número distinto, ¿no? Sí, de hecho le decía, ¿sabes qué? Ocupas la talla más grande del lente y hacemos el VM. Y pues el VM dice, no, pues de hecho te queda la talla más pequeña o la que sigue de la más pequeña. Y entonces, pues como que ahí había un poco la duda de que cuál, pues ahora, ¿qué hacemos, no? Entonces, cuando se ve un estimado de cómo te quedaría poniéndole la talla más grande, pues prácticamente estás condicionando a que tu paciente pueda tener ahí un bloqueo. Entonces, al final decidieron colocar la penúltima talla, de las más pequeñas, y aún así el bolt quedó ligeramente en el límite superior alto.
que lo ideal pues aquí es esperar entre 250 y 750 micras, y uno de los ojitos quedó como en 700 micras, el otro un poquito más, pero a lo mejor incluso lo ideal tal vez hubiera sido todavía poner la talla más chica cuando se había indicado en un principio la más grande. Entonces, de un extremo a otro, Nada yo que creo que ver. este es de los casos más representativos de la utilidad aquí del VM, y posteriormente, pues se ha tenido buenos resultados en términos generales, recalculando el tamaño con el Con el VM. VM. Y claro que también me ha tocado ya 2 casos donde al final se decidió, así como este caso que tenía mayor contacto iridocristalineano y otra paciente que tenía múltiples quistes, por lo que su cirujana dijo, no No, vamos a ni de poner chiste. ICL. Entonces, pues finalmente, pues ayuda a evitar sobre todo complicaciones, porque pues estás operando pues un ojo, entre comillas, sano, con su respectivo defecto refractivo. Entonces, pues yo creo que vale la pena no escatimar En en pedir el estudiar bien estudio, al paciente. claro. Y en estos casos del ICL, ¿tú les haces realmente el cálculo 100% basado en VM, perdón? ¿O haces una comparativa? Así como, por ejemplo, cuando hacemos los cálculos de lente Ujú. intraocular que puedes utilizar, pues lo recomendado, ¿no? Es hacer una fórmula, compararlo con otra. ¿Aquí lo comparas con la fórmula de la empresa o tienes tú otro tipo, otra Ok. fórmula con la Sí, que lo compares? digo, hay calculadores. El calculador que prácticamente estamos utilizando es el calculador de Reinstein, y es el calculador que se utilizaba en el hospital donde me formé. Y ese mismo calculador te arroja varias fórmulas. Una de las cosas buenas que tiene es que te da el volt esperado, por Mm, ejemplo, poniendo cada talla, te así pone como las la tallas del posición lente, efectiva del lente, ¿no? más o menos, exacto. Entonces, donde te dice más o menos cuál es la refracción que probablemente esperada con si eliges ese lente, más o menos así te arroja la información. Entonces, este calculador no solamente te pide información del VM, te pide Mm, medidas del VM y también te pide medidas que las puedes tomar tanto de tu topografía como del IOL Master, y aparte de la exploración del paciente, donde te pide también la esfera miópica máxima, por ejemplo, para poder introducir esa información, te pide el white to white, te pide pues algunos otros datos, que esos, los diámetros de pupila, etcétera, que esos no los damos con el VM, sino que esos son datos que normalmente los colocan el cirujano que va a programar a la cirugía, ya sea con IOL Master o mm, con la topografía. excelente, muy interesante. Bueno, ¿tú crees que vaya a haber algo que venga nuevo del ultrasonido? ¿O hasta ahorita estamos ahí con el microflujo, el Doppler, el VM? ¿Crees que venga algo así como implementado tipo inteligencia artificial? Eh, no sé, tipo Sí. las fórmulas que tú calculas también para el cálculo de lente, que ahora ya son muy sistematizadas, muy Ujú. computacionales, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees que venga algo así en el ultrasonido, alguna otra tecnología que tú sepas que quieras compartir, que sepas ahí por Ujú. abajo del agua, ¿no? Que ya viene. No, pues en estos casos la verdad es que sí se está desarrollando. De hecho, uno de mis compañeros a la par, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Estuvimos trabajando en muchas cosas el año que estuve haciendo la alta especialidad, y justamente el protocolo de tesis de otro de mis compañeros era justamente sobre el entrenamiento de una red para justamente alimentar esa red y poder dar información sobre, por ejemplo, en este caso, opacidad de medios. Ujú, Entonces, esto era aplicado sobre todo para uveitis, endoftalmitis, de tal forma donde se suben, por ejemplo, las imágenes a un sistema, tú las puedes subir y, por ejemplo, te va arrojando el comparativo también de cómo va la progresión del paciente. Y pues digo, finalmente hay muchas de estas aplicaciones que pueden hacer. Ahorita en cuanto al VM también me están trabajando otra, donde tú, por ejemplo, puedes a lo mejor nada más con que subir las imágenes de VM y tratar de ver la forma en la que ya las medidas automáticamente se puedan ujú, colocar ahí en la imagen. Entonces, pues de cierta forma también el hecho de hacer esto más automatizado, pues también lo hace mucho más accesible
para que pues lo puedan hacer, de que si tú estás en otro sitio y subes tus Yo imágenes, puedo hacer mi puedas estudio hacer y yo lo y puedo subir subirlo al y sistema, que más o menos te más o menos me dé dio una idea. una idea del Eso resultado. está muy Entonces, padre. pues hay nada más, pues hay que entrenar estas bases para que Mm, cada vez subir más información, más ujú, imágenes. ujú. Requiere obviamente tiempo, cooperación de varios profesionales como para estarse haciendo. Ya es algo que sí se está trabajando. Este compañero mío, te digo que estuvo trabajando justamente en esos temas. La red pues tenía varias, cierta cantidad de imágenes, que de hecho fue elegido como dentro del top 10 de los 10 mejores Mm, trabajos de tesis wow. de la UNAM. Entonces, pues digo, está prometedor, todavía se debe seguir trabajando, pero pues yo creo que a lo mejor va un poquito por ahí y eso siento que todavía lo va a hacer un poco más accesible para más lugares. Y también otra cosa real, por ejemplo, que hay ciertos lugares de la República donde no hay ni siquiera los equipos y tampoco el ecografista para poder hacer todas estas Claro. modalidades. Entonces, hasta ahorita, pues bueno, si estás en ciudades aquí en México como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, prácticamente tienes todo esto de lo que Ujú. platicamos a tu disposición. Sin embargo, ya yendo hacia otros estados de la República, hay estados de la No República lo hay. donde definitivamente no hay ni un solo oftalmólogo especializado en ultrasonido. Y pues y aún habiendo incluso oftalmólogos especializados en el ultrasonido, no existen todas las modalidades en todas las ciudades. Entonces, pues bueno, yo creo que todavía falta ahí un poquito más, si hay más oftalmólogos que estén Interesados. interesados Vamos a entrenar con Víctor. bueno, a lo mejor en un futuro próximamente tal vez sería una buena idea también abrir un programa, pero pues, ¿qué te puedo decir? O sea, las tres escuelas aquí en México están en la Ciudad de México, justamente el Hospital de la Ceguera, donde yo Ujú, estuve, ujú. también hay entrenamiento en el Conde de Valenciana y hay en el Hospital de la Luz. Sé que también actualmente una colega comenzó también un programa en el Hospital Militar, Mm, entonces ya también incluso si alguien está interesado. Y hasta donde sé, creo que también se estaba abriendo el programa en Sala 1. Entonces, mm. antes nada más existían esos tres programas, O los sea, primeros tres cada vez hospitales, está, y al parecer ya se abrieron otros dos programas, pero también en la Ciudad de México. Entonces, ahorita sí, todavía sigue ya muy centralizado. Sé que acá en Monterrey también había interés por parte de una colega de en empezar a abrir ver un programa. la posibilidad también de abrir un programa acá, pero bueno, de momento, hasta donde sé, todavía no, pero yo creo que sí es importante que si hay oftalmólogos interesados, la verdad es que es un área muy bonita, en parte, o sea, sí es redituable porque finalmente, pues, o sea, como pudimos platicar, Ujú, yo creo que hace falta también seguir haciendo un poco más de difusión claro. y demostrar la utilidad que tiene y toda la información que te puede dar el Por ultrasonido eso, por para eso esto. el motivo de esto, porque sí, no muchos, yo incluso que hice retina y demás, digo, tenía la idea de que existía, pero lo relevante que puede ser que, que te apoyes del ultrasonido como lo hemos hecho trabajando en equipo, la verdad es que es una herramienta que yo jamás me imaginé que fuera a ser tan útil Ujú, en mi práctica diaria, no solo como oftalmo general, como retinólogo. O sea, claro. muchos casos de retina, el ultrasonido me ha ayudado de una manera, tú con el ultrasonido, me ha ayudado de una manera extraordinaria a complementar mis casos, a documentarlos, a darles pronóstico a pacientes. Ahorita se me vino a la mente un paciente que venía referido de otro lado, multitratado, diabético, mal controlado, con glaucoma, silicón emulsificado en cavidad vítrea. Y pues el nervio se veía pálido, pero el paciente veía, tenía cuentadedos. Y muchas veces el temor de quitar el silicón, pues se me va a bajar más la visión de lo que ya trae. Y si trae poca perfusión ese ojo, pues como que no va a dar. Entonces, con todo y las limitaciones del silicón, te mandé al paciente para ver si podías hacer algún análisis ahí de flujo y demás. Se logró hacer y determinaste que tenía todavía flujo, que pudiera ser como pues un parteaguas en decir si te opero o no te opero.
tienes este pronóstico, no tienes este pronóstico. Y afortunadamente, a pesar de lo que hemos comentado de nunca quites un silicón que tú no pongas, pues a veces no te queda de otra. A veces te va a llegar el paciente como una segunda opinión a que lo ayudes. Y si lo puedes complementar con esto, pues te cambia completamente el panorama. A ti y al paciente, ¿no? Sí, La verdad. definitivamente. Y fíjate que me gustaría agregar porque nos hemos centrado, digo, obviamente retina, aparte de todo lo Sí, demás, nos pero apasiona mucho, pero y también creo glaucoma, que por aplica en ejemplo, glaucoma también. en uveitis podemos ver escleritis, podemos ver hay otros datos, por ejemplo, hay algunas uveitis muy características que casi el ultrasonido es patognomónico, por ejemplo, Ujú. en el caso de la toxocariasis nos da imágenes que nosotros vemos en la ecografía y así Y tú eso es veas un todo toxo. borroso, esto es toxocara hasta demostrar lo contrario. Ya no es tan frecuente, pero cisticercosis también es una imagen que es casi Súper claro. patognomónica, que vemos eso y nosotros decimos esto, o sea, es una cisticercosis ocular, hasta demostrar lo contrario. Nos tocó un caso en la Ciudad de México donde le buscaban, no encontraban nada, pero pues decían, pues veo, pues a ver, vamos a hacerle un ultrasonido y pues se veía justamente ahí una imagen muy sugestiva de lo que nosotros vemos y pues no se le encontraba porque estaba inflamado y pues bueno, resultó que probablemente una probable cisticercosis y también por ejemplo en los casos de las pars planitis, el VM nos ayuda mucho con las membranas ciclíticas, muchas ocasiones pues de dónde sangró, pues muchas veces por ahí va el asunto o porque se desprendió la retina, pues la membrana ciclítica estaba traccionando la retina periférica. Hay mucha patología núbea que podemos ver, medir, darle el seguimiento, por ejemplo, en aquellos pacientes donde ya no pasa el OCT, la catarata, etcétera, y que tú dices, bueno, ¿en qué momento lo puedo meter a operar esa catarata? Porque, ok, fue un BKH, ya no está inflamado, tiene 3 meses sin inflamación, todo. Normalmente le doy el seguimiento del grosor coroideo con el EDI-OCT. Mi Aquí no se puede. EDI-OCT ya no pasa, Claro. entonces el estandarizado me ayuda a medir el grosor coroideo, es reproducible y podemos estar vigilando para ver si está desinflamando también la coroides. Eso en uvea. En oculoplástica, por ejemplo, la verdad, oculoplástica a mí Sí, me es lo abre que el yo quería panorama también comentarte, por ejemplo, tumores de glándula lagrimal, etcétera. justo ¿Quieres también. comentar ahí? Tumores orbitarios, también vimos bastante, o sea, cuando estuve, yo creo que ahorita no es Enfermedad tanto. inflamatoria en específica de la órbita Así también puede es, ser también, bastante. pues, o sea, los casos, por ejemplo, ahorita, linfoma, pseudotumor orbitario, como una inflamación inespecífica ahí de la órbita. Me han tocado también hemangiomas coroideos, linfangiomas en niños, hemangiomas capilares, yo creo que es de lo que más me han enviado en muchas ocasiones, esos niños con un poquito de tosis, un poquito de aumento ahí sobre todo en la parte externa temporal superior, que es como un sitio frecuente donde se pueden encontrar. Y en el Doppler tienen patrón súper característico que lo vemos como un arbolito en Navidad. Tenemos unas técnicas ahí con Doppler y eso para nosotros es casi sinónimo de esto es un hemangioma capilar. Entonces, igual la glándula lagrimal la podemos ver con mucho mejor detalle con el ultrasonido Doppler, tanto con la escala de grises como con el ultrasonido Doppler y caracterizar, medir el flujo. De hecho, nosotros viendo tanto el índice de resistencia, la disposición de los vasos, nos podemos dar una idea si se trata de una neoplasia de la glándula lagrimal, si es de tipo epitelial, no epitelial. Entonces, si nos vamos por el lado de un pseudotumor o linfoma, o si nos vamos del lado de un adenocarcinoma de la glándula lagrimal, entonces todas estas herramientas nos ayudan bastante. Claro, en órbita sí tengo que dejar algo también muy en claro. El ultrasonido nunca va a reemplazar por completo a la TAC y a la resonancia. O sea, van de la mano, tienen que ir complementarias porque el ultrasonido va a tener ciertas limitaciones también. Entonces, por ejemplo, yo no te puedo hablar de una remodelación ósea por ultrasonido. Tendría que verla, por ejemplo, en una tomografía. Para ver hasta el cono, la profundidad del ultrasonido que utilizamos no me da una imagen tan buena hacia el cono. Entonces,
a lo mejor te puedo decir de cierto segmento del nervio óptico para adelante, pero hacia ya muy cercano al cono no te puedo dar ahí mucha información. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ahí te ayuda más una resonancia. Para oftalmopatía y tiroidea, ¿te ayuda también el ultrasonido? Sí, sí, sí. De hecho, incluso con estandarizado, nuevamente podemos medir todos los músculos extraoculares, sacar índices, Y darles ver mejor si, seguimiento también y al también, paciente. exacto. Entonces, todo eso también lo podemos ver por ultrasonido. Y pues bueno, igual la resonancia también nos ayuda bastante pues, a identificar ahí los músculos. Entonces, pues tiene N cantidad de aplicaciones, pues prácticamente en todas las En todo. áreas de la oftalmología. Muchos niños que en ocasiones pues me ha tocado que no cooperan prácticamente absolutamente nada en ocasiones y como que de repente le vieron algo raro y pues me los mandan nada más pues al menos a veces para estar seguros y pues muchas ocasiones en lugar de a veces si vieron como que están pero queda un poco la inseguridad. Hay algunos oftalmólogos pediatras platican con los pacientes y pues es más fácil hacerle un ultrasonido a veces con el ojo cerrado, lo envolvemos con una sabanita, los papás nos apoyan y pues hacemos el ultrasonido nada más para descartar que no haya alguna lesión o después de un trauma y pues a veces eso le ahorra el evento anestésico Al al niño. paciente y al menos pues estás un poco más tranquilo, pero irlo vigilando. Claro que nunca va a suplantar pues una buena exploración de fondo de ojo, pero pues ya te da Sí, cierta pero es una seguridad herramienta y es una útil. herramienta que puedes utilizar en determinado momento, sobre todo en los casos, por ejemplo, aquí con los niños, como te digo, que sí son algunos de los casos que me mandan de niños pues extremadamente poco cooperadores que a veces pues no, a lo mejor no amerita de entrada o no tiene características como para meterle una exploración bajo anestesia, pero que pues dices, bueno, Que le la puedes hacer el ecografía me ultrasonido. puede ayudar un poquito. Sí, pues creo que, digo, podríamos extendernos, yo creo, años en información. Eh, Creo que si nos vamos a cada patología específica de órbita, de oftalmología pediátrica, de segmento anterior, de retina, de uveitis, etcétera, de glaucoma, pues no acabaríamos, pero pues el objetivo también de esta charla es precisamente eso que dices. Ahora cada vez están empezando a abrir un poquito de más centros de alta especialidad en ultrasonido que antes no había, estaba como muy limitado en ciertas zonas nada más. Y ahorita pues parece como que se está despertando este interés en el ultrasonido porque creo que yo lo he visto así. Si quieres hacer oftalmología, creo, bastante seria y estandarizada, digámoslo así, pues vale la pena tener como de la mano al ultrasonido en tu día a día. Sí, Si bien no lo pues vas a pedir todos los días, ok, pero sí creo que vale la pena saber, oye, está el ultrasonido y no es cualquier cosa. Estaba como muy, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo esa sensación como que estaba muy de lado, ¿no? Como muy así, es ultrasonido. O sea, es como X, solo hazle un ujú, rastreo a ver si está la retina pegada y se acabó. sí. Y la información que te arroja y las cosas que puedes hacer en conjunto, muy protocolizadas con un ultrasonografista especializado, pues yo creo que te abre las puertas a hacer una oftalmología bastante pro, Sí, en yo resumen, bastante profesional, bastante compleja. Entonces la idea, que la gente sepa que existe, que los oftalmólogos generales sepan que existe, que no es nada más la sondita de ponle gel y hazle el ultrasonido como Dios manda. Yo creo que, y eso es con una de las últimas preguntas que a lo mejor pudiéramos cerrar, ¿tú hasta qué punto crees que el oftalmo general sí deba de saber ultrasonido en su día a día? Porque entiendo, tú sabes muchísimo, eres top de gama en ultrasonido con todo lo que haces. Sin embargo, no todos o van a tener el equipo para hacerlo o van a saber hacerlo. Pero sí creo que hay una gama de ultrasonido, al menos modo B, modo A, que el oftalmo general a lo mejor sí debe de saber. O sí, sea, sí. que digas, ok, no tengo al doctor Víctor aquí conmigo, pero voy a hacer este ultrasonido. Y con la nueva tecnología y lo que dices que se está Claro. implementando, de que lo puedo subir al sistema para que me orienten en interpretación y en estandarización de lo que estoy viendo con ultrasonido, ¿tú qué crees que sí deba de saber un médico general, oftalmólogo De general? hecho, por ejemplo, en los hospitales que te menciono donde tienen programas de residencia médica, los residentes rotan en el servicio Mm, como tal de ultrasonido. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esas rotaciones o qué es lo mínimo indispensable? Pues, en primer lugar, conocer las modalidades y las indicaciones, porque cuándo sí, cuándo no, o qué limitaciones puede tener ultrasonido, como lo que platicábamos ahorita de que de
las limitaciones que puede tener, por ejemplo, en órbita. Entonces, ¿cuándo pedir un TAC? ¿Cuándo pedir una resonancia? ¿O cuándo pedir un ultrasonido? En lo de los traumas oculares abiertos igual. Entonces, yo creo que el propósito número uno, primeramente, el oftalmólogo, pues obviamente todos los oftalmólogos, pues conocer como todas las indicaciones y ver toda la gama de posibilidades que puedes tener ante una patología, que si tú estás pensando en cierta cosa, de repente yo creo que nada más es ponerte allí el chip de que decir, tengo el OCT en mente, me puede servir para esto, bueno, el ultrasonido también. Entonces, como un estudio bastante común y que lo puedes pedir en cualquier sitio. Y en cuanto a las habilidades, por ejemplo, pues el cálculo de lente intraocular, o sea, saber hacerlos, porque finalmente en muchas ocasiones también a lo mejor puedes tener todo el equipo en tu consultorio y pues saber hacerlo para decir yo estoy seguro y puedo hacer mi cálculo de lente y pues yo puedo calcularlo. Entonces, porque en muchas ocasiones cada vez hay también equipos de ultrasonido muy accesibles que a lo mejor no te van a dar para hacer todo lo que platicamos, pero con que te dé un modo A y un modo B y lo sepas hacer, que sepas hacer un puedes modo... partir lo que sigue. Así es, que puedas hacer un modo A de inmersión y que tú digas, yo sé qué significa esta espiga es la córnea, esta espiga es la cápsula anterior del cristalino, esta es la posterior de la cápsula posterior y esta espiga es de la retina. O tengo un desprendimiento de retina, pues no la voy a poner ahí porque si no voy a medir donde está desprendida la retina, tengo que medir en la coroides. Entonces, pues ahí saber identificar qué significa cada espiga para que tú puedas hacer un cálculo de lente. Yo creo que eso sí lo tenemos que saber, porque el día de mañana me ha tocado casos donde te mandan el modo A, lo hicieron, pues a lo mejor alguien, evidentemente yo creo que alguien que no es ecografista porque no hubiéramos mandado eso, pero te dice, no, pues tiene longitud axial de 21 milímetros. Entonces tú como cirujano, tú vas a ser el responsable de que implantaste ese lente y le pusiste un 28 porque te dijeron que el ojo medía 21 milímetros, cuando en realidad el ojo medía 23 milímetros y no ocupaba ese lente. Entonces, y al final de cuentas, pues el que va a dar la cara por el paciente, pues es el cirujano. Entonces yo creo que sí es deber del oftalmólogo saber qué significan las espigas del ultrasonido y en determinado punto incluso saber hacerlo. Eso al menos durante la residencia. Ya después, si no es algo que te apasione, que no te guste, bueno, habemos gente que sí nos apasiona o nos gusta, que podemos hacerlo por ti. Y yo creo que también, justo como lo mencionabas, en la mayoría de los sitios, en los hospitales, pues cuentan con ultrasonido, en todos los sitios donde hay residencia médica. Entonces, los rastreos, finalmente, o sea, pues saber hacerlos, nada más, pues, al menos distinguir, por ejemplo, un desprendimiento de retina, si el paciente tiene hemorragia, catarata o algo, que tú digas, bueno, a lo mejor, sé que así se ve un desprendimiento coroideo, que nada más es como un domo, o así se ve un desprendimiento de retina, que es un movimiento del látigo, que a lo mejor se origina desde el nervio, no siempre, pero pues ese es un dato. Entonces yo creo que eso es lo básico que yo creo que todos los oftalmólogos deberíamos de dominar. De dominar. Y saber cuándo mandarlo. Y yo creo que lo principal, independiente, es conocer las indicaciones, en qué me puede servir y pues también saber las limitaciones para saber de qué otros estudios me puedo apoyar. Claro, excelente. Súper. Muy bien, Víctor, pues como te digo, creo que pues, se presta para otra sesión de hablar solamente de cálculo de lente, otra sesión para hablar solo de X, o sea, creo que no acabaríamos, podríamos escribir un libro, pero espero que esto sirva como para despistar un poquito el interés en la gente que nos vea y que sean oftalmólogos que quieran aprender un poquito más del ultrasonido, que sepan que existe y que es muy importante, que sí o sí tienen que saber que está y cuándo solicitarlo para pues hacer una oftalmología un poquito más seria y estandarizada. Y pues agradecer muchísimo tu tiempo y que hayas venido. Yo sé que es difícil, sé que es pesado el trabajo que se hace todos los días, créeme, y lo aprecio bastante. No, muchas gracias. Te quiero agradecer por la invitación. Estás acá. ¿Vale? De hecho, este es el primer podcast, el primer video que estamos filmando en estudio y que estamos haciendo face to face, cara a cara. Entonces, estás estrenando este espacio. No, pues muy, muy honrado, me siento muy honrado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hecho. Perfecto.